Presta mucha atención, porque esto que estás a punto de escuchar puede ayudarte a entender algo que muchas personas nunca logran ver con claridad: qué hacer cuando alguien se aleja de ti, cuando comienza a ignorarte sin explicación, sin cerrar el ciclo, sin darte la oportunidad de comprender lo que está ocurriendo. Y lo más importante, cómo recuperar tu centro sin tener que rebajarte, sin rogar, sin convertirte en la sombra de quien fuiste. Este no es un video para herir el ego de nadie. Es un espacio para recuperar el tuyo. Desde la calma. Desde la dignidad. Desde ese lugar donde el silencio deja de doler y empieza a ser una forma de respeto hacia ti. Porque a veces, quien te ignora no está midiendo su indiferencia, pero tú sí estás sintiendo las consecuencias. Y eso ya es demasiado peso para seguir cargando sin herramientas. Si alguien se ha alejado de ti, si esa persona cambió de un día para otro, si dejó de contestarte o simplemente se volvió distante sin una razón clara, es normal que estés buscando respuestas. No estás exagerando. No estás siendo débil por sentirte así. La distancia emocional, sobre todo cuando es inesperada, genera una sensación de vacío muy difícil de explicar. Es como si estuvieras en medio de una tormenta, sin poder saber qué hiciste mal, o peor aún, sintiendo que tal vez tú tuviste la culpa de todo. Pero escucha esto con atención, no siempre se trata de ti. Muchas veces, quien se aleja, lo hace porque no sabe cómo sostener lo que está sintiendo. Porque le incomoda el vínculo, la profundidad, la cercanía. Y otras veces, lo hace simplemente porque no tiene el nivel de conciencia necesario para enfrentar con madurez sus propios vacíos. En cualquiera de los dos casos, no es tu tarea perseguir. Es tu tarea sostenerte. Y aquí es donde entra el primer principio estoico que puede cambiarlo todo: tú no puedes controlar lo que el otro hace. Solo puedes elegir cómo vas a responder. Lo dijo Epicteto, lo repitió Marco Aurelio y lo entendió Carl Jung cuando hablaba de la sombra: muchas personas huyen no de ti, sino de lo que despiertas en ellas. Si tu presencia toca un punto que el otro no quiere mirar, la forma más fácil de protegerse es distanciarse. Ignorarte. Desconectarse. Pero lo que tú hagas con eso, define tu destino emocional. Por eso, lo primero que debes hacer es esto: detén la reacción automática. Esa que quiere escribir, que quiere explicar, que quiere aclarar a toda costa. Esa urgencia no nace del amor. Nace del miedo. Y cuando actúas desde el miedo, terminas empequeñeciéndote. Cada mensaje que envías sin respuesta, te desconecta un poco más de tu centro. Cada intento de forzar una conversación, te aleja de ti. Respira. No actúes desde la herida. Actúa desde la pausa. Esa es tu primera forma de recuperar poder. Lo segundo que debes hacer: acepta el silencio sin interpretarlo como castigo. Aquí es donde muchas personas se pierden. Confunden el silencio del otro con un juicio personal. Como si su valor dependiera de una respuesta. Pero no es así. El silencio duele, sí. Pero también puede ser un maestro. Un umbral. Un espacio de reorganización interna. Si no sabes qué hacer con ese silencio, no lo llenes con suposiciones. Llénalo contigo. Con tus pensamientos. Con tu cuidado. Con tu reencuentro. Tercera acción: no expliques tu ausencia. Si la otra persona nota que te estás alejando porque tú también decidiste poner límites, es posible que intente provocarte de alguna forma. A través de redes. Con silencios intermitentes. Con frases ambiguas. Pero recuerda, no estás huyendo. Estás eligiendo no insistir donde no eres bien recibido o recibida. No debes justificar tu silencio ante quien no supo cuidar tu presencia. Esta es una forma profunda de autoestima. Cuarta clave estoica: ocúpate, no te distraigas. Muchas personas, en un intento de olvidar a quien se alejó, se sumergen en distracciones vacías, salidas que no sanan, conversaciones que no conectan, actividades que solo tapan el dolor momentáneamente. Pero el estoicismo no propone distraerte. Propone ocuparte de ti. Reordenar tu mundo interno.
Retomar proyectos. Leer algo que te enriquezca. Hacer ejercicio como acto de amor, no de castigo. Invertir tu energía en ti. Porque cada minuto que gastas pensando en alguien que no te piensa, es un minuto que podrías estar usándolo para construir una versión más entera de ti. Quinta acción, escribe lo que no puedes decir. Una de las herramientas más sanadoras cuando te sientes ignorado o ignorada es poner en palabras lo que sientes, pero no para enviarlo. Para sacarlo de tu cuerpo. El acto de escribir tiene un poder terapéutico enorme. Puedes escribir una carta sin destinatario. O una lista de emociones. O una conversación imaginaria. Lo importante es que no te quedes atrapado o atrapada en lo no dicho. Dale salida a ese nudo emocional. Tu corazón no fue hecho para almacenar todo lo que no se resolvió. Sexta decisión, sé tu propia fuente de validación. Aquí es donde muchas personas tropiezan. Buscan que el otro reconozca su valor, que se arrepienta, que diga perdón, no debí irme así. Pero la verdad es que ese tipo de cierre rara vez llega. Y cuando llega, a veces ya no significa nada. El verdadero cierre ocurre cuando tú dejas de necesitarlo. Cuando te das cuenta de que vales incluso cuando te ignoran. Que tu presencia sigue siendo valiosa aunque el otro haya decidido alejarse. Esto no es soberbia. Es conciencia. Es amor propio maduro. Y finalmente, séptima acción, permítete soltar sin rencor. Esta parte no es fácil. Requiere un trabajo interior profundo. Pero es el paso que completa el ciclo. Soltar no es olvidar. No es negar. No es minimizar lo que viviste. Soltar es reconocer que ya no puedes seguir atado a algo que te hace daño. Que por mucho que quieras respuestas o reacciones, esa insistencia no te está construyendo. Soltar es un acto de respeto. No hacia el otro. Hacia ti. Es decirle a tu historia, merezco paz, aunque no tenga todas las explicaciones. Escucha esto con calma, cuando una persona te ignora o se aleja, no siempre es porque ya no siente nada. A veces siente tanto, que no sabe cómo procesarlo. A veces, simplemente no puede con lo que el vínculo refleja. Y otras veces, sí, se ha desconectado emocionalmente. Pero ninguna de esas razones justifica que tú pierdas la dignidad por sostener lo insostenible. Tienes derecho a sentirte dolido o dolida. Tienes derecho a extrañar. Pero también tienes derecho a elegirte. A reescribir tu historia sin depender del regreso de nadie. Y si en algún momento esa persona regresa, que no te encuentre donde te dejó. Que te encuentre en una versión tan conectada contigo, que ya no sientas la necesidad de rogarle a nadie que te vea. Porque quien no supo valorar tu presencia, que aprenda con tu ausencia. No como castigo, sino como consecuencia natural de tus límites. Si este mensaje te ayuda a entender lo que estás sintiendo, suscríbete al canal. Tal vez no podamos evitar el dolor, pero sí podemos aprender a transformarlo. Y si conoces a alguien que está pasando por esto, compártelo. Puede ser esa luz que tanto necesita en este momento. No estás solo. No estás sola. Y no estás roto. Estás en proceso. Y eso también es parte de sanar.